segunda venida el profeta Abraham. He aquí el esposo está. Esta señal le diste, oh Dios, a él, al profeta del atardecer. Hebreos 4:12 en él se cumplió, y a Dios me presentó. El Señor les bendiga, hermanos. Estamos muy alegres en esta noche. El Señor de nuevo nos concede, ¿verdad?, este privilegio de poder estar en su presencia. Sabemos que hoy a Dios lo hemos conocido por su palabra. Y es algo increíble, pero Dios es la Biblia en una forma impresa. Dios está manifestado en su palabra. Por eso es necesario conocer la palabra para poder de esa manera que llegue primeramente a nuestra mente y después llegue a nuestro corazón, ¿verdad? Al llegar a nuestro corazón, ahí donde se hace vida. Usted puede saber las escrituras en la mente, pero de ahí pueden ser quitadas, ¿verdad? Llega otro pensamiento más fuerte y se lo quita. Usted puede a alguien decirle una verdad, pero puede llegar otra persona y le dice que eso es errado, que eso es falso, y se lo puede quitar. Pero si usted ha tenido una experiencia con la escritura, con la Biblia, ninguna cosa le va a quitar, ni la muerte, ni nada, ni el hambre, ¿verdad?, ni la pobreza, ni la riqueza, nada le va a quitar esa experiencia que usted tiene con su palabra. Por esa razón es que el Espíritu Santo en el tiempo, en el siglo XX, ¿verdad?, vino para restaurar la palabra, porque la palabra ha sido manoseada a través de las edades de hombres corruptos de entendimiento que toman las escrituras y las pervierten para ganar adeptos, para ganar dinero, para ganar fama, para hacerse mujeriegos. Eso es increíble, pero esa es la verdad. ¿Por qué? Porque ya está plasmado, ya está profetizado que venía esta gran ramera, ¿verdad? Esta gran ramera iba a tener muchas hijas. ¿Y quién es la gran ramera? La Iglesia Católica Romana. ¿Quiénes son las hijas? Todas las denominaciones. Todas las denominaciones son las hijas de la gran ramera. Si usted observa, predican y bautizan en la misma forma. La Iglesia Católica bautiza en Padre, Hijo y Espíritu Santo, y las denominaciones bautizan en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquellas, hay por ahí una denominación que bautiza en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero ellos, el error de ellos, o de esa doctrina, ¿verdad?, porque la gente no tiene culpa. La gente no es culpable, sino es la doctrina, el sistema. Entonces vamos a verlo un poquito para que usted vea. Ahí está el tema, el nombre que es sobre todo nombre. Sabemos que Dios tiene muchos títulos, ¿verdad? Rosa de Sarón, Lirio de los Valles, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, Cordero, Rey, Juez. ¿Verdad que sí? Pero hay un nombre que ha sido dado a los hombres. Vamos a ir a la Escritura, Filipenses capítulo 2. Vamos a leer ahí el 5, el 6, 9 y 10. Siempre lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo? Porque dice la Escritura, todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hacedlo en el nombre del Señor Jesucristo. Yo sé que vamos a seguir, ¿verdad?, con este tema, por razón de que queremos ayudar a algunas personas. Así que si usted ya sabe eso, gócese. Cómaselo de nuevo, ¿verdad?
Acuérdese que usted come frijoles todos los días y siempre los siente buenos. Algún día quizás dice, no, hoy sí no voy a comer frijoles. Entonces come otra cosa, ¿verdad? Así que vamos a leerlo, como dije, en Filipenses. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, fíjese, se fija bien, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Serio, ¿verdad? Pero ¿cómo le hace el sacerdote? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad que no dijo el nombre? Por esa razón sus pecados no son perdonados. Vamos ahora a Hechos capítulo 22, verso 16. Fíjese, esto va a ser una exhortación para aquellas personas, ¿verdad?, que nunca han invocado el nombre en el bautismo. Hoy es la oportunidad. Mire cómo dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Así que vamos a orar. Padre Celestial, en esta noche estamos muy contentos, Señor, y agradecidos porque nos das la vida. Qué maravilloso es tener vida. Quizás no podemos tener otras cosas, pero tener la vida, tener la salud, Señor, eso es el mejor regalo que tú nos puedas dar. No importa que vivamos debajo de un puente, pero si tenemos vida, tenemos salud, qué maravilloso eres, porque tú eres vida, Señor. Así que te damos las gracias en esta noche, confiando que el Espíritu Santo, aquel poquito de Espíritu Santo que tienen los predestinados, les va a revelar lo que vamos a repetir en esta noche. Quédate con nosotros, como también con los oyentes de las redes, que ellos sean bienvenidos en esta hora, por el nombre de Jesús. Lo pedimos. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanos? Como dije, es un tema, hace poquito yo hice una observación de cierto predicador que estaba predicando bautismo. Yo dije, ¿por qué está predicando bautismo si ahorita nosotros estamos, pero adelantadísimos, ¿verdad? Porque son principios de doctrina, como dice el apóstol Pablo, vamos hacia adelante a la perfección, ¿verdad? Usted sabe de que el bautismo, el arrepentimiento, sanidad divina, todo eso son principios de doctrina, ¿verdad? Estamos hablando de la doctrina bíblica, ¿verdad? No estamos hablando de doctrina bautista, presbiteriana, metodista, no. Doctrina bíblica. Así que si usted observa, fíjese, nosotros tenemos la doctrina bíblica. Por eso que Jesús dijo, cuando lo entrevistaron los religiosos de la época, ¿verdad? Usted sabe que siempre han habido religiosos que están predicando la Biblia, porque los fariseos predicaban la Biblia. Si se fija, el Antiguo Testamento, ¿verdad?, tiene 39 libros, hablando del canon sagrado, ¿verdad? Porque hay otro canon, ¿verdad?, que no es sagrado y le han agregado otros libros más. Entonces esos 39 libros, fíjese, son los que leían los judíos. Allí habían muchas cosas, muchas leyes, rituales que ellos hacían, y Jesús pues se sujetó. Por ejemplo, fue bautizado al octavo día, ¿verdad? Hizo todos los ritos que tenían que hacerse. Él se sometió, porque él era el que iba a dar final, fíjese, a la etapa de la ley, ¿verdad? Iba a comenzar la etapa de la gracia. Entonces, el problema era que los judíos, fíjese, aún leyendo las Escrituras, no se habían dado cuenta que ese hombre, claro, yo entiendo, hermano, que el nombre de Jesús no estaba en la Biblia, ¿verdad? En la Biblia que ellos tenían. ¿Cuál era la Biblia que ellos tenían? El Antiguo Testamento. Porque el Nuevo Testamento se iba a comenzar a escribir desde el nacimiento de Jesús. Entonces, como él tenía ya sus 30 años, ¿verdad?, cuando comenzó su ministerio, entonces el Nuevo Testamento no estaba escrito. Entonces, ¿cuáles eran los pergaminos o la Biblia que ellos tenían? El de Isaías,
el de Jeremías, todo el Antiguo Testamento. Entonces allí estaba la promesa, ¿verdad?, de que iba a venir, como lo enseñé el domingo pasado, las promesas de cómo iba a venir este niño que iba a ser el Padre Eterno, ¿verdad? ¿Cómo los judíos podían entender de que un niño era el Padre Eterno? Yo sé que nosotros pues estamos bien instruidos y decimos, no, pues está sencillo eso, ¿verdad? El niño Jesús era el Padre, ¿verdad? Porque la Escritura dice así. Claro, ese Padre es un Espíritu Santo, ¿verdad? El Padre es un Espíritu, porque Dios es Espíritu. Entonces la manera de poder presentarse ese Dios, fíjese, aquí a la tierra, tenía que venir en un cuerpo humano, ¿verdad que sí? Entonces para poder presentarse aquí con nosotros o con el ser humano, tenía que tomar un cuerpo. Imagínense que yo quisiera ir a darle el mensaje a las hormigas, un ejemplo así, ¿verdad? Sencillo para que me entiendan. Imagínense que yo quisiera conocer cómo viven las hormigas y saber cuál es lo que piensan, cómo trabajan. Nosotros no sabemos, vemos, pero no sabemos lo que piensan, ¿verdad? O por qué trabajan, cómo tienen esas ideas. Pero la única manera de yo saber eso es que yo me haga una hormiga, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que yo soy una hormiga. No, sencillamente yo me hago una hormiga para convivir con las hormigas, para saber todos los deseos que ellos tienen, todas sus formas, ¿verdad? Sus características, yo convivo con ellos y entonces me doy dando cuenta que cómo viven ellas. Entonces, pero yo siempre sigo siendo Eli Olmedo, ¿me entiendes? Entonces así fue Dios. Dios estaba en una esfera que al venir como Dios, pues no cabe, ¿verdad? Es tan grande Dios que llena todas las galaxias, universo y todas esas cosas, a tal grado que nosotros, nuestra mente no lo concibe. Entonces la única manera que él lo hizo fue dejando su trono y dijo, yo voy a ir, fíjese, y para eso vamos a leer, fíjese, ya que estoy hablando de eso, voy a leer 1 Timoteo, fíjese, 1 Timoteo 3:16, para respaldar lo que estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, ese Dios infinito, ¿verdad?, que lo llena todo, se hizo un hombre para poder conocernos a nosotros, para saber qué es un dolor de cabeza, qué es una tentación, ¿verdad? Para saber todo eso, él tenía que hacerse un hombre. Entonces la Escritura dice en 1 Timoteo 3, verso 16, fíjese, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Entonces, hermanos, vemos otra vez al tema, hace como 3 servicios anteriores que yo hablaba sobre el misterio, ¿verdad? El misterio, la Biblia es un misterio, porque la Biblia fue sellada con 7 sellos, ¿verdad? Lo que pasa es que la tradición no toca eso, ¿verdad? No toca ninguna cosa de eso, pero la Biblia fue sellada, se les pusieron 7 sellos, ¿verdad? Porque son 7 edades, porque son 7 cartas, ¿verdad? Una carta a la edad de Éfeso, una carta a Esmirna, y todo eso tiene su significado, porque el Espíritu Santo nos ha enseñado lo que eso significa. Entonces, hermanos, estaba sellada, entonces es un misterio. Por esa razón está diciendo la Escritura, e indiscutiblemente, o sea, usted no se puede poner a discutir conmigo si yo le estoy leyendo esa Escritura. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. O sea, Dios se vino a dar a conocer en carne. Pero Él no es carne, pero se dio a conocer en carne. Ahora, ¿cómo se llamó esa carne? Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ángel le dijo, lo que va a nacer de ti, que es santo, su nombre va a ser Jesús. Entonces, hermano, ya leímos la Escritura que dice que la manera para poder ser salvo es que yo invoque ese nombre, porque es el nombre de Dios en la tierra. Ahora, ¿por qué es el gran conflicto o la gran incertidumbre o cosa que tiene la persona de que no puede explicar la Trinidad? Yo soy trinitario, hermano. Mucha gente piensa que yo no soy trinitario. Yo soy trinitario,
Pero yo no soy un trinitario que cree en 3 personas, ¿verdad? Yo soy un trinitario en que cree en 3 manifestaciones. Porque eso es lo que está diciendo la Escritura. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Entonces, hermano, solo la venida de Dios a la tierra es un misterio. Entonces hay personas que dicen, ¿y por qué hablas de misterio? Yo digo, entonces explíqueme la Biblia, pues. ¿Verdad? Si usted piensa que la Biblia no es un misterio, entonces explíquemela. Y entonces usted se da cuenta que no sabe. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no le ha sido revelado el misterio. ¿Por qué? Porque la Escritura, Jesús dijo, a ustedes les es dado saber los misterios, mas a ellos, yo no sé quiénes son ellos. Posiblemente puede ser alguno de ustedes, ¿verdad? Pero usted dice, hermano, a mí ya Dios me reveló el misterio del bautismo. Qué bueno. ¿Por qué se lo ha revelado? ¿Cómo me lo demuestra? Porque se bautiza en el nombre de Jesucristo. Usted no anduvo peleando con eso, ¿verdad? Yo sí peleé, hermano, porque yo era denominacional. Yo cuando me encuentro con los denominacionales le digo, oh, usted no sabe nada, le digo yo, a lo que yo sabía en la denominación. Yo era un bautista, hermano, y no de aquellos bautistas de los antiguos bautistas, sino de esos bautistas, hermano, que escudriñamos las Escrituras. Y cuando nosotros encontramos personas, cuando a mí me dieron este mensaje, hermano, el hombre que me dio el mensaje, lo hice pedazos. Llegándome ahí con el bautismo y toda la cosa, tú eres ¿cómo es que me dijo? Tú eres un pecador mojado, gracias. Un pecador mojado, ¿verdad? Cuando tú llegaste hasta las aguas, eras un pecador seco. Pero como no invocaron el nombre, tú saliste del agua un pecador mojado. Y eso, usted sabe que uno cuando tiene el espíritu de la denominación está serio. Pero algo allá adentro me dijo, tiene razón el hombre, ¿verdad? Entonces yo, ¿qué es lo que hice, hermano? Le hice caso al Espíritu Santo dentro de mí. Y me dijo, ponte a estudiar. ¿Me entiende? Entonces dice, ¿cómo está eso? Pues cuando usted sabe cuando el Espíritu Santo dijo, ¿verdad? Si usted no sabe la diferencia o usted piensa que es diferente Padre, Hijo y Espíritu Santo con Hechos 2:38, arrodíllese. Arrodíllese y pídale la dirección al Señor. Si usted de verdad de corazón lo hace, Dios se lo va a revelar. Así como se lo reveló a Pedro. Fíjese que Pedro estaba allí cuando Jesús dijo, vayan y bauticen a las naciones y prediquen, ¿verdad? Todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí estaban todos los discípulos oyendo cuando Jesús dijo eso. Porque Él estaba resucitado, hermano. Ahí estaba oyendo a ese hombre diciendo, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí estaba Pedro, todos los discípulos, ¿verdad? Esperen en Jerusalén, no se vayan a ir a predicar ya, porque si ahorita se van a ir a invocar los títulos. Espérense que venga el Espíritu Santo, ¿entiendes? Para que el Espíritu Santo les revele a ustedes, ¿entiendes, hermano? Así que ellos se quedaron allí, hermano, y no hicieron nada. Dice, a pesar, ¿sabe qué? Mucha gente piensa que estaban en el aposento alto orando. No, ellos no estaban orando, dice que estaban sentados. Yo le pudiera leer, vamos a leer esa escritura también, ¿verdad? Ellos estaban sentados, dice. Fíjese, no estaban ni orando. Eso sí, tenían una sola mente, porque ya ellos ya habían encontrado, fíjese, ellos habían encontrado ya la unidad. ¿Me entienden? Entonces yo me pregunto esto, para aquellas personas que no quieren ver el nombre de Jesús. ¿Y saben por qué no lo quieren ver? Porque el diablo sabe que se lo invocan, van a ser salvos. Y el diablo quiere mandarlos al infierno. ¿Me entienden? Y yo les quiero decir una cosa, que todos los hijos de Dios no se van a ir al infierno. ¿Por qué? Porque ellos se van a bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. Serio, ¿verdad? Así que leo otra vez el versículo. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne,
justificado en el Espíritu. El justificado en el Espíritu. Él estaba en el Espíritu. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Cómo lo recibieron allá? ¿Como el Hijo o como el Padre? Como el Padre. Él dijo, yo salí de mi Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo a ser Padre. ¿Me entiende, hermano? Sí, hermano. Gloria a Dios. Entonces, hermano, tenemos ahí, fíjense, por esa razón está diciendo el apóstol Pablo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos. O sea que toda la gente que está en los ángeles y todo, el nombre de Jesús. ¿Me entiende? Pero volviendo al punto, hermano, que quiero llevarlo a ver, poder coordinar, ¿verdad? Es lo que le estoy diciendo. Entonces, imagínense, hermano, Pedro oyendo a Jesús diciendo eso, y cuando pasan los 10 días, ¿ves? Después que él anduvo 40 días con ellos, 10 días después vino el Espíritu Santo. Pero mire el gran error que cometió el Espíritu Santo. Eso es lo que yo me pregunté, eso, porque por eso fue que yo entendí el bautismo. Porque yo dije, ¿cómo? Porque a mí cuando me dijeron, ¿en qué nombre te bautizaste? Me dijeron a mí, ¿verdad? Cuando yo era un bautista. Eso fue hace 40 años. Le digo, como el Señor manda. Así le dije. ¿Y cómo manda el Señor? Me dijo. No, pues ahí está, le digo, Mateo 28, 19. Y ya se lo cité de memoria, ¿verdad? Me dice, ¿y cuál es el nombre? Pues, le digo, ahí está, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso no es nombre. Y me empezó a conjeturar el nombre. Y no me convenció, ¿verdad? Pero me fui a escudriñar. Entonces sucede que Pedro, fíjese, Pedro oye al Señor decir esas cosas. Tomás y todos los apóstoles oyeron decir eso. Pero sucede que Pedro en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo cae en forma de luz, ¿verdad? No sé si me puedes poner, Eliezer, la fotografía del pilar de fuego. Me lo buscas ahí. Fue exactamente como sucedió ahí, en esa fotografía. Acuérdense que en 1958 pasó eso, ¿verdad? El Espíritu Santo de nuevo volvió a caer. No es esa, la de los lirios. Cayó el Espíritu Santo exactamente como allá en Pentecostés. La Escritura dice que estaban, fíjense, dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó, dice, toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas. Oiga bien lo que dice, se le aparecieron lenguas, fíjese, repartidas. Se repartió, ¿verdad? La columna de fuego se repartió, porque la columna de fuego es una luz, ¿verdad? Es un fuego. Entonces dice que se repartieron como de fuego, dice, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y entonces comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les dase que hablase. ¿Verdad que sí? Ahí está la fotografía. ¿Verdad? Eso lo captó la cámara, no lo captó, la gente no vio la luz, no vio el fuego, pero el fuego estaba alrededor del púlpito, ¿verdad? Ahí estaba el profeta, ¿verdad? Y el fuego cayó alrededor de él. Amén. Entonces, si usted quiere ver a Pentecostés, imagine cómo es Dios con nosotros, aún científicamente, porque una cámara fue inventada por la ciencia, por eso dice la Escritura, cuando la ciencia se aumentare, hasta entonces va a estar sellado el libro. Entonces ahí están las lenguas, mire, exactamente igual, alrededor de ese hombre. ¿Y qué es lo que hizo? No sé si tiene la otra fotografía, donde no está el fuego, si lo tuvieras, ¿verdad? Entonces ahí vemos, fíjese el lirio, el tamaño que tiene el lirio, cuando cayó el Espíritu, ¿verdad? Allí, eso fue exactamente lo que pasó aquí, porque está diciendo, se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, ¿verdad? Eso cualquiera lo cree, ¿verdad? Pero es mentira, no lo creen. Pero ellos dicen que lo creen, porque yo leía esto y yo no sabía que era eso, ¿verdad? Pero andaba ahí de que sabía, ¿verdad?
y no sabía nada. Entonces la pregunta que yo traigo, ahí está, miren. Ahí estaba, ahí estaba el mensajero predicando. Fíjense, en Los Ángeles, California, en 1958, y mire la estatura que tiene el lirio. Entonces, cuando a él siempre le estaban tomando fotos, ¿verdad? Llega un momento que cuando en esas fotos aparece la siguiente. Puedes poner la siguiente. Aparece la siguiente y mire, el lirio creció. Entonces, cuando creció, imagínense, fue el Espíritu Santo, o Dios mismo, dándole vida al lirio para que creciera. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo que hizo allá con Pentecostés, con los apóstoles? Dice que ellos comenzaron a hablar en lenguas. ¿Y qué es lo que sucedió? Cuando Pedro comenzó a hablar, dice que todos los idiomas del mundo que habían ahí en esa época entendían lo que Pedro decía. Bueno, entonces, ¿cómo es que entendían? Porque el Espíritu les daba que hablasen. ¿Me entiende? Entonces la pregunta es, ya que usted tiene el cuadro hecho, de que estaban bajo la unción del Espíritu Santo. Yo le digo una cosa, nunca ha sucedido eso hasta 1958. Y de ahí en ninguna parte ha sucedido. ¿Me entiende? Y nosotros tenemos evidencia, tenemos una fotografía. Ahora yo le pregunto una cosa, ¿cree usted que Pedro se podría haber equivocado? Porque un bárbaro me dijo una vez, me dijo, hermano, me dice, pero ¿a quién le va a hacer caso usted? ¿Al discípulo o al jefe? Le digo, al discípulo. Porque cuando usted va al banco, no ve al dueño del banco. ¿Verdad? Usted tiene un problema en el banco, no va a ir, ¿dónde está el dueño del banco? Voy a ir a hablar, a ver. No, es que el dueño del banco comisionó al supervisor del banco para que hiciera las reglas que él le había dicho. ¿Es, hermano? Así es. Entonces Dios comisionó a Pedro, no se lo leo porque es extenso, Mateo 16, ¿verdad? Lo comisionó, le digo, a ti te voy a dar las llaves del reino. Así es. Y todavía le dijo, lo que tú apruebes aquí, lo que tú digas, yo lo voy a aprobar en el cielo. Y lo que tú desapruebes, yo lo voy a desaprobar allá en el cielo. Entonces Pedro se para, ¿verdad? Y dice en el verso 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Ahí está el que tiene las llaves del cielo. Hablando. Vamos a ver qué es lo que va a decir él, ¿verdad? Es el Espíritu Santo, ¿verdad? Con ese juego sobre él. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificáis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahí está la revelación del misterio, hermano. Ahí está el Señor el Padre, Jesús el Hijo y Cristo el Espíritu Santo. Por esa razón, al oír esto, se compungieron de corazón. Pero la gente hoy no se compunge, hermano. Mucho trinitario que cree que son tres personas, yo puedo estar diciendo eso y no se compunge. Bravo se pone, enojado se pone. Pero aquí dice que ellos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer ahora que el Espíritu nos ha tocado a nosotros también? Pedro les dijo, arrepentidos. Es que ese es el problema, que la gente no se arrepiente. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es la única manera. Una vez un teólogo, ¿verdad? De donde yo conviví en esa época, me dice, pero es que ese bautismo, es que el diablo es listo, ¿no? Es que ese bautismo ahí, de hecho, me dice, es para los judíos. ¿Sabe por qué? Me dice, pues, mire, es que es un gran inteligente, ¿verdad? Es que mire, me dice, es para los judíos porque ellos fueron los que crucificaron al Señor. Y usted no lo ha crucificado. Bueno, sí, dice, bueno, de una manera, no como ellos, pero sí lo he crucificado. Yo también lo he crucificado, ¿verdad? ¿O no murió por mí?
entonces yo lo crucifiqué. ¿Me entiendes? Entonces dice él, Pedro le dijo arrepentíos, ¿verdad? Y él dice, es para los judíos. No, le digo, no es para los judíos, ya se lo voy a leer. Mire lo que dice el 39. Porque para vosotros es la promesa. Ahí está, me dijo, para los judíos. Ok, está bien, lo vamos a aceptar. Y para vuestros hijos, para los hijos de los judíos. Ok, está bien. Y para todos los que están lejos, para los judíos, me dice. También porque ellos han ido lejos. O sea que el hombre quería ganarle la Biblia. Y después dice, ¿para cuántos el Señor nuestro Dios llamaré? ¿Dios llama solamente a los judíos? No, Señor. Nosotros somos los gentiles y Dios nos ha llamado a nosotros también. Señor. Así que, ¿para cuántos el Señor nuestro Dios llamará? Quiere decir que una persona que no ha sido llamada no podrá bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Yo digo una cosa, mire, yo cuando me encuentro con personas que no quieren bautizarse en el nombre del Señor, ¿y a mí qué? Pero mi obligación, según Ezequiel 33, que yo tengo que decirle. Entonces este mensaje que estoy predicando esta noche es para la gente que no sabe, pero hoy ya lo sabe. No van a decir, Señor, sí que yo no supe, porque a mí me engañaron. A mí en la iglesia donde estaba me decían que era así, de esta manera. Algunos dicen que hay que bautizarte 3 veces para adelante, 3 para atrás. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque el diablo quiere aniquilar el bautismo verdadero. Por eso dice la Escritura, no hay otro nombre dado a los hombres. Usted puede bautizarse en la rosa de Sarón, lirio de los valles, rosa resplandeciente, la estrella de la mañana. Y usted está bautizándose, ¿verdad? En Dios, según su mente, pero no es el nombre. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamar. Cuando yo leí eso no me convenció a mí. Lo que me convenció fue Hechos 4:2. Porque no hay otro nombre. Entonces vamos a ir a otra escritura para que usted vea. Leímos Hechos 22, donde a Pablo, Ananías, ¿verdad? Acuérdense que Pablo andaba persiguiendo a la gente. ¿Por qué los perseguía Pablo? Porque Pablo tenía la doctrina de los judíos. La doctrina del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces él no podía identificar ese Jesús. ¿Y ese Jesús quién es? Pues, ¿dónde está Jesús en la Biblia? No lo encontramos en el Antiguo Testamento porque no había nuevo. Entonces el hombre escudriñaba, veía, leía y ahí no está el nombre. Es que usted nunca lo va a encontrar. Pero yo le puedo mostrar todo el nombre. William Branham está en toda la Biblia. Usted está en toda la Biblia. Yo estoy en toda la Biblia. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque estamos plasmados ahí. Estamos escritos. Aún los paganos y los mundanos están en la Biblia. 1 Timoteo 3. Soberbios, blasfemos. ¿Quiénes son? El mundo. Entonces todos estamos en la Biblia. Este es el libro de la vida. ¿Me entiende? Ahora dice así, fíjese, vamos a leer aquí. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Le dijo Ananías a Pablo. ¿Verdad? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Quiere decir, hermano, que la única manera que usted puede lavar sus pecados es invocando el nombre. No hay otra manera. Así que si usted quiere seguir siendo un pecador mojado, ¿verdad? Sí. Pero hay otro tema, hermano, que se dice mucho y es con relación, pero bueno, vamos a ir adelante ya vamos a llegar ahí. Fíjese, porque mucha gente dice, yo ya me bauticé y no me puedo volver a bautizar. ¿Quién dice eso? No, porque la Biblia dice que es solo un bautismo. Sí, está en Efesios, solo un bautismo. Sí, solo un bautismo, pero un bautismo verdadero. Porque los católicos también se bautizan, ¿verdad? Y eso no quiere decir que sea verdadero. Un bautismo bíblico verdadero, porque solo hay una fe. No hay, ahorita hay más de 10,000 fe, pero la Biblia solo tiene una fe, porque fe es revelación. Entonces solamente hay una revelación en la Biblia, no hay 2 revelaciones. Vamos a leer San Juan 14:26 para que usted vea en qué nombre es que vino el Espíritu Santo en Pentecostés.
Porque ya leímos la vez pasada que Jesús había venido en el nombre de su Padre. ¿Verdad que sí dijo? Yo he venido en el nombre de mi Padre. Pero Él mandó al Espíritu Santo. ¿En qué nombre lo mandó? Vamos a ver. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Cómo está eso? Jesús vino en el nombre del Padre, porque Él dijo, yo vengo en el nombre de mi Padre. Pero después manda al Espíritu Santo y dice que el Espíritu Santo va a venir en el nombre de Él. Ya van dos nombres, ¿verdad? ¿Verdad que nos podíamos confundir? Pero estos detalles, hermanos, solamente el Espíritu Santo lo hace a uno verlos. El que no tiene el Espíritu Santo, ¿qué le importa eso? Si él solamente con que vaya un rato y llore ahí, se siente un poquito escalofrío y ya sale y ya dice, oh, el Señor, ¿cómo me compungió? Mentiras, hermano, el diablo también lo hace eso. Hermano, no sabe que allá en la India, hermano, hablan en lenguas e interpretan y sienten escalofríos, caminan en las brasas. ¿Y eso qué? No vamos a decir que es Dios, ¿verdad? Entonces dice aquí, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre, fíjese, el Padre lo va a enviar, enviará, pero lo va a enviar en el nombre de Él. Porque es el mismo, ¿verdad? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Una vez fuimos a testificar a cierto lugar allá, ¿me entiende? Allá en El Salvador. Cuando estábamos, tenía yo quizás unos 30 años. Y entonces llegamos y me dijo un hombre que era pastor, me dijo, yo estoy lleno del Espíritu Santo. Le digo, vamos a leer San Juan 14, 26, hermano, le digo. Y leímos San Juan 14, 26 y le digo yo aquí, ¿verdad? Dice la Escritura, le digo, que cuando el Espíritu Santo venga, Él le va a enseñar a usted todas las cosas. Usted sabe todas las cosas. Porque esa es la cosa, ¿verdad? Cuando confrontamos con la verdad. ¿Me entiende? Si usted sabe todas las cosas, le digo yo, entonces explíqueme todo esto que estamos hablando. Pues estamos hablando de muchas cosas, ¿verdad? Me dicen, no, pues quizás el Espíritu todavía no me lo ha revelado. Le digo, ahorita se lo está revelando. Ahorita mismo hemos venido para que el Espíritu Santo le revele a usted. Porque cuando Pedro reveló el nombre, el Espíritu Santo estaba en Pedro. Entonces dice, Él os enseñará todas las cosas. No dice algunas cosas. No, pero yo no sé por qué, dice la gente, ¿por qué? Es que tenemos que conocer toda la Biblia. Si lo importante es la vida, vívala pues. Vívala. Porque, hermano, yo puedo decir eso porque los fariseos eso fue lo que dijeron. Jesús les dijo, ustedes de boca me honran. Ustedes me adoran solamente de la boca, pero su corazón está lejos de mí. Me quieren hasta asesinar, me quieren hasta matar. Y no se ha fijado que en las familias hay odio. Ni se hablan, hermano. Cuando ya se pone seria la cosa en la Biblia, ya no se hablan porque hay odio. ¿Verdad? Igual que Caín con su hermano, había odio. Así que dice, Él les va a recordar todo lo que yo les he dicho. Y eso es lo que ha sucedido aquí. Dios nos ha venido a recordar todo lo que Él enseñó allá atrás. Colosenses 3:17. Eso le leí San Juan 14, 26. Vaya anotándolo. Para los hermanos que no conocen, anoten las escrituras para que vean que le estamos leyendo Biblia. Y no le venimos a inventar, no leo un versículo y comienzo a contar historias. No, le estoy hablando de la Biblia. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, el bautismo es un hecho. El bautismo es un hecho. Dice, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Claro, pues usted sabe, el Padre es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, el Padre es el que engendra. El Espíritu Santo engendró a Jesús. Vaya, se llama Mateo y ahí está. Él lo engendró. Entonces, dice el versículo, vamos a ver, Lucas 24, 46. Ahí está hablando el Señor resucitado. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese. Todo lo que Él padeció fue por razón de que Él era el Cordero de Dios.
¿verdad? Él tenía que morir, tenía que salir su vida de él. ¿Cuál es la vida que salió de Jesús? El Espíritu Santo. Porque de él salió un espíritu. ¿No se acuerda cuando lo sopló? Dice que le dio espíritu. Entonces él tenía el espíritu. Pero él tenía que ser torturado, sacrificado para que saliera ese espíritu. Y ese espíritu pues es un Espíritu Santo, ¿verdad? No va a ser un espíritu malo. Entonces dice aquí, y les digo, así está escrito y así es necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Estaba escrito. Aún los discípulos no sabían, ya les había dicho, ¿verdad? No les dijo, miren, me van a matar, yo voy a resucitar al tercer día, entonces me voy a reunir con ustedes. No les dijo así. Solamente les dijo, destruyan este templo, y estaba enfrente del templo, ¿verdad? Destruyan este templo y en 3 días yo lo voy a levantar. Y aquellos pensaron que era el templo ese, ¿verdad? Entonces así nos habla ahora lo mismo el Espíritu Santo. Nos dice cosas, pero nosotros debemos de entender, ¿verdad? Entonces dice, ya les había dicho, ¿verdad? Era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en Padre, Hijo y Espíritu Santo el arrepentimiento. ¿Dice así? Entonces, ¿cómo dice? En su nombre, ¿verdad? Porque solo hay un nombre. Dios no tiene un montón de nombres, tiene un montón de títulos, pero, o un montón de atributos, vaya, para que entiendan mejor. Dios tiene un montón de atributos. Él es abogado, es padre, es hijo, es espíritu, es rey, es juez. Él es todo. Él lo llena todo. Pero Él tiene un nombre redentivo. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, no solo los judíos. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo va a bautizar usted? En el nombre de Jesucristo. ¿Cómo la gente se va a arrepentir? Hay que decir, arrepiéntase en el nombre de Jesucristo. ¿Verdad? Comenzando desde Jerusalén, dice. Efesios 4, oiga, la escritura que le digo. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Fíjese, en el vínculo de la paz. ¿Qué necesidad la unidad? Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe y un bautismo. Pero si usted dice que Jesús dijo un bautismo y Pedro otro, entonces está haciendo 2 bautismos. ¿Verdad? Y entonces ya se metió en problemas, porque el apóstol Pablo está diciendo que es un bautismo. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo le hacemos? Ahí se necesita la revelación. ¿Verdad? Señor Jesús Cristo. ¿Verdad? Ahí está. Las 3 manifestaciones del Dios Todopoderoso. El Señor en el Antiguo Testamento como una columna de fuego. ¿Verdad? El Señor. Jesús manifestado en carne. Y Cristo como el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es el problema? Fíjese, usted piensa que este pleito ahorita que hay, porque ahorita nosotros como no nos metemos en eso, ¿verdad? Estamos nosotros entrando en perfección. Este pueblo, yo he querido que entren en perfección. ¿Verdad? No he estado enseñando bautismo, pero ustedes lo creen. Están convencidos de eso. Pero mire lo que pasó con Pablo. Ahí cerquita, imagínanos, no se había ido Pablo y ya tenía problemas. Miren en Gálatas 1, verso 6. Fíjense lo que está diciendo Pablo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Quién los había llamado? Pablo los había llamado, ¿verdad? Pero ya la gente comenzó a protestar contra Pablo, ¿verdad? Pablo los llamó, el Espíritu Santo lo confirmó que era correcto. Entonces está diciendo él, dice, os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces dice el apóstol, no que haya otro evangelio. No existen 2 evangelios, existe un solo evangelio. El problema es, dice aquí, sino que hay algunos que os perturban. Imagínense, hermano, comenzaban a predicar el evangelio y ya había problemas. Ya había la mente del hombre metiéndose en la escritura.
Nosotros solamente debemos de creerla como está escrito. Señor. No tenemos que interpretarla, nada más creer lo que dice ahí. Así es. Entonces dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Porque eso es lo que hace el diablo, ¿verdad? ¿Me entiende? Hay una verdad, ¿me entiende? El diablo hace una mentira. ¿Cuál es la mentira? Es la misma verdad, pero trocadito un poquito. Mire las iglesias adorando a Dios y eso es verdad, ¿verdad? Pero trocado con el bautismo. ¿Me entiende? Un poquito le trocó, le cambió ahí el diablo, como que hizo con Eva, ¿verdad? ¿Verdad? Mas si aún nosotros, está diciendo Pablo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que yo les he anunciado. Quiere decir que el patrón, para que no se pervierta a usted, el patrón es Pablo. ¿Verdad? Una vez un amigo, compañero de trabajo, me decía hace años, bueno, mira, me dice, yo no entiendo, me dice, unos bautizan así, los otros ahí hay un solo, yo no hay que hacerle, está fácil, ¿por qué te complicas la vida? ¿Verdad? Pues sí, me dice, pero ¿a quién sigo? Anda a ver cómo se bautizó Pedro, Pablo, Tomás, ¿verdad? Mira cómo se bautizar y bautízate así, vos vas seguro, le digo. Cuando llegues al cielo, ¿cómo vas a decir? Señor, yo me bauticé como los apóstoles. ¿Verdad? Bien, Señor. Yo me bauticé como Pedro se bautizó, hermano. El que tenía las llaves, tú se las diste. ¿Verdad, hermano? ¿Qué problema? ¿Qué problema tiene usted ahí? ¿Verdad? Acuerde que le estoy predicando a aquellos hermanos, ¿verdad? A los hermanos que comiencen en esta caminata. Entonces dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué significa eso? Maldito. Quiere decir que toda la gente que no se bautiza en el nombre de Jesucristo está maldita. Porque Pablo no bautizó en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermanos, no hay donde perderse. Hermanos, yo cuando vi el bautismo, yo me fui a meter donde yo pertenecí y reuní a todos esos mis amigos y les dije el bautismo en el nombre de Jesucristo. Me sacaron. No, dice, pero uno se puso bien endiablado, hermano, que era el más santo, porque ese era el más santo. Pero cuando yo le llevé el bautismo, que yo contento, pues, yo cuando logré ver el bautismo dije, no, hombre, qué bonito, cómo se unió Mateo 28:19 con Hechos. Y salí corriendo a reunirme con estos compañeros de teología, ¿verdad? Y les empiezo a explicar, no, había uno que ese me quería hasta matar. Tuve que salirme de ahí, pues. ¿Cómo iba a convertir el sistema bautista? Dígame, si ellos son trinitarios. ¿Cómo lo iba a convertir yo el sistema? No pude sacar ni uno. Ahí se quedaron. Yo, pues, llegó una cosa bien fea, ¿verdad? Que cuando uno está en la denominación, hermano, yo comprendo, ¿verdad? No le doy la razón, pero comprendo el problema que hay, porque hay un espíritu religioso. Y uno dice, no, hombre, ¿cómo puede ser que este poquito de gente sea la verdad y ese gran montón se van a perder? Y comienza uno a sudar calentura ajena, ¿verdad? Preocupado porque ellos se van a perder. Y todavía me dijo, hasta me acuerdo que mi hermano y otro compañero que teníamos, ¿verdad? Ahí en la colonia donde vivíamos, me dice, ¿y de verdad te vas a bautizar otra vez? Me dice. Le digo yo, la Biblia sí lo dice. Y todo eso me dice de las asambleas, porque mi abuela era de las asambleas. ¿Y cómo va a hacer con todo eso de las asambleas? Ese ya es problema de ellos. Le digo, yo ahorita voy a salvar mi pellejo, ¿verdad? Yo ahorita voy a bautizarme, le digo. Y ahí estaba, hermano, insistiendo, ¿verdad? Bueno, ustedes saben, algunos saben la historia. Entonces, hermano, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Que aunque Pablo mismo después llegara a decir, ¿verdad? No, fíjese que me equivoqué, ya no podía. Porque él dijo, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito.
Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Está duro, ¿verdad? Entonces yo ahora entiendo por qué el Espíritu Santo le dijo al hermano Branham: denominaciones malditas son por Dios. ¿Verdad? Yo me recuerdo cuando escuché esa expresión, no, me sentí bien duro, pero aquí está. Si no se bautizan en el nombre de Jesucristo, están malditas. No hay para dónde y cómo, pues. ¿Y quién es el que manda? Pues no es Pablo. Pablo hizo todo el Nuevo Testamento. Un hombre me dijo: no, yo no le voy a obedecer a Pedro, entonces arranque las páginas de Pedro, de su Biblia nada más, porque hay millones de Biblias. ¿Y cómo va a ser para arrancarlas todas? Porque la gente, hermano, es que no es la persona, es el diablo, hermano. Hermano, es una cosa tremenda, ¿verdad? Bueno, vamos a ver aquí otra escritura. Para que usted vea lo que estoy hablando de Pablo, vamos a ir a Hechos 19:1. Fíjese, le voy a leer esta escritura porque mucha gente dice: yo ya me bauticé y no me puedo volver a bautizar. Yo le digo una cosa: ¿quién lo bautizó a usted? ¿Qué discípulo lo bautizó a usted? No, pues ahorita ahí en mi iglesia el pastor me bautizó. ¿Y qué si lo hubiera bautizado Juan el Bautista? Y le hubiera dicho yo que se bautizara otra vez. Imagínese, hermano, usted bautizado. Imagínese, hermano, usted se empieza a dar el bautismo en el nombre de Jesús a una persona que está en una denominación. Y le dice: ¿y qué si te hubiera bautizado Juan el Bautista? ¿Te volverías a bautizar? No, hombre, si Juan el Bautista era el hombre nacido de mujer más grande que todos. Y ese fue el que me bautizó. Y tú vienes a querer que yo me bautice otra vez. Mire lo que sucedió ahí en Hechos 19. Eso sucedió en la iglesia en Éfeso. Aconteció, dice, que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, eran discípulos, ¿verdad? Les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Esa es la pregunta, ¿verdad?, que se le puede hacer ahora a la gente, ¿verdad? ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creían? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? ¿Cómo los bautizaron? Le pregunta Pablo a esa gente. Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Yo le pregunto: ¿estaban bien bautizados? ¿Estaban bien bautizados, hermano? No el profeta que lavó a Jesús en el río, lo bautizó, era el que bautizó a esa gente. Bien bautizados. Pero oiga lo que les dice Pablo. Fue duro, ¿verdad? Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Y ustedes saben que ese fue Cristo Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Se bautizaron 2 veces. Imagínense, hermano, pero ahora ¿quién me había bautizado a mí? En Padre, Hijo, Espíritu Santo. Allá en el 80, ¿verdad? 25 de mayo, a las 8:30 de la mañana, me estaban bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién era ese? Ni lo conocí, ¿verdad? ¿Y usted cree que iba a conjeturar la palabra? Cuando a Pedro se le había dado la comisión. Lo que tú ates aquí va a ser atado en el cielo. Lo que tú desapruebes, eso es lo que significa. Lo que tú apruebes, está aprobado, yo lo apruebo. Alguien dice: hermano, pero ¿cómo está eso? Bueno, vamos a ir a Hechos 10. Para que usted vea, esto es principio de doctrina, ¿verdad? Principio de doctrina. Esto es para la gente que comienza, que ya se arrepintió y ya puede bautizarse, ¿verdad? Hermano, fíjese que yo he estado 20 años en la iglesia y nunca, pues yo pensaba que me había arrepentido, pues no me he arrepentido. Aquella vez dije que arrepentimiento significaba un cambio total, cambio de mente, ¿verdad? De este, dice, vamos a Hechos 10:43, dice: de este dan testimonio, hablando de Jesús, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén, Señor.
¿Sí, hermano? Usted dice, no, que yo creo en mi Jesús y no se bautiza en el nombre de él. Ya le voy a leer qué es lo que dijo Jesús de esas personas. Dice, ustedes han invalidado el mandamiento de Dios por sus tradiciones. Bien profetizó Isaías de ustedes, les digo, porque los espíritus ahí están. Entonces dice él, fíjese, cuando él empieza a explicar, dice él esto, 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El Espíritu Santo cayó sobre ellos cuando Pedro estaba hablando todas esas palabras. Y los fieles de la circuncisión, que son los judíos, ¿verdad? Los fieles que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Quiénes eran? Gentiles. Aquí es donde se desborona aquel que dice que el bautismo en el nombre de Jesús es para los judíos. Porque aquí está diciendo, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros los judíos? ¿O no era judío Pedro? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Queremos que nos sigas instruyendo, ¿verdad? ¿Me entienden? ¿Se enojaron ellos? Ellos rapidito se fueron y se fueron a bautizar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya habían recibido el Espíritu Santo. Entonces yo estaba observando que una persona, ¿verdad?, en esa época podía recibir el Espíritu Santo antes de bautizarse, ¿verdad? Ahora ya no se puede eso, tiene que bautizarse. Y para que lo reciba a veces pasan hasta 50 años y no lo reciben, ¿verdad? Pero en esa época no. ¿Por qué? Porque comenzaba el Evangelio, estaba puro, estaba limpio, ¿verdad? Entonces dice, vamos a ir a Marcos 7. Fíjese cómo está aquí. Hablando de Jesús, dice, respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Fíjese cómo está escrito, este pueblo de labios me honra. Fíjese, vamos a buscar a Isaías, para que usted vea. Vamos a buscar Isaías, pero vamos a seguir leyendo aquí, en Marcos. Vamos a ver qué, es que lo estaba leyendo en el teléfono, pero vamos a leerlo en la Biblia, para ver. Entonces, la escritura que quiero que vean es 29, verso 13. Esa vamos a leer, pero ahorita vamos a seguir con Marcos. Vamos a leer Marcos. Dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Quiere decir que estaban escritos los hipócritas. Bueno, entonces hasta los hipócritas están escritos en la Biblia. ¿Verdad? Mucha gente dice, no, ¿cómo? Sí, ahí está diciendo Jesús. Dice, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, o me adoran, ¿verdad? Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Un mandamiento de hombres, hermano, es aquel que agarran la Biblia, la pervierten un poquito y sacan un mandamiento, ¿verdad? Por ejemplo, el bautismo, ¿verdad? El bautismo de niños, ¿verdad? Es un mandamiento de hombres, porque la Biblia no dice eso, ¿verdad? El mandamiento trinitario, ¿verdad? Dice, pero ahí Jesús dio el mandamiento. Pues sí, pero ningún discípulo lo obedeció. Entonces quiere decir que las denominaciones están salvas y los discípulos están condenados porque no le obedecieron al Señor. ¿Verdad que nos metemos en un problema? ¿Verdad? Hasta decirlo puede ser hasta blasfemia, ¿verdad? Entonces, hermano, tenemos que entender, ¿verdad?, que la escritura la puede leer usted y la puede pervertir y sacar un mandamiento suyo.
Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que han dejado esta gente? Hechos 2:38, Hechos 19, Romanos 6. Todo eso ellos lo han dejado, ¿verdad? Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis, fíjese lo que está diciendo, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. O sea, a la gente ya no le importa lo que la Biblia dice. Como el católico, ¿verdad? No, dice, yo le obedezco al sacerdote. A mí no me interesa lo que la Biblia diga. Hermano, condenado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios, en el día del juicio, Dios va a sacar la Biblia. La Biblia va a condenar a la gente. ¿Por qué denominación va a condenar a la gente? ¿Por qué iglesia? No vaya a creer que por el tabernáculo voz de mando va a condenar a la gente. Por la Biblia. ¿Me entiende? Vamos a leer Isaías para que vea que Jesús estaba escritural, ¿verdad? Porque si la trompeta diera un sonido incierto, si la trompeta diera un sonido no escritural, ¿quién se va a preparar? Por eso que la denominación no se prepara. ¿Por qué? Porque no tiene una trompeta de sonido escritural. No hay escrituras para probar su credo, sus dogmas. Dice pues, verso 13, 29 de Isaías, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con la boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿De qué manera usted se puede alejar del Señor? Cuando se aleja de la Biblia. Cuando usted la empolva, se va a meter a la iglesia y la deja tirada ahí. Usted está alejado del Señor. Y dice, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre. Entonces quiere decir que el temor que tenían los fariseos, el temor que tienen los bautistas, el temor que tienen los católicos, el temor que tienen los testigos de Jehová, el temor que tienen los mormones, es un temor impuesto por el hombre. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Y no solo la mía, la de usted también. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Qué duro, ¿verdad, hermano? ¿Verdad que está bien duro? Pobres hermanos, ¿verdad? Vamos a ir a Apocalipsis 13 y ahí lo vamos a ver. Póngase de pie, se fue la hora. Vamos a ver. Apocalipsis 3 y vamos a ver por qué vamos a leer esa escritura, para que usted vea cómo han tirado fuera al Espíritu Santo. Porque esta escritura no la toca, esta escritura la ponen de otra manera. Fíjense cómo dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz. ¿Cuál es la voz de Dios, hermano? ¿No es la Biblia? Esa es la voz de Dios. Usted tiene que oír la voz de Dios. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué? Porque estamos en tiempo de la cena. Usted cena en la noche, ¿verdad? Como las 6, las 7, ¿verdad? Yo creo que para la edad de la Odisea, hermano, ya eso ya quedó. ¿Cómo quedó la de Odisea? Ya quedó, si ahorita estamos a medianoche. Ahorita ya la Odisea está durmiendo ahorita, ¿verdad? Pero este llamado fue en los años 1940. Apocalipsis 3:20 se cumplió en 1940, 1950, 1960. Ahí donde estaba el Señor llamando. ¿A quiénes estaba llamando? A la edad, ¿verdad? Diciéndole, aquí yo estoy a la puerta, ¿verdad? Vengan aquí, oigan la revelación del misterio, vean el secreto, aquí está, ¿verdad? Vean los secretos de la Escritura para irnos en el rapto, ¿verdad, hermano? Ahí estaba diciéndoles, pero ellos cerraron la puerta, no le abrieron al Señor. Yo espero que ninguna persona
vaya después de este mensaje, no vaya a ir corriendo a bautizarse. Cuando yo vi la escritura de Hechos 4:12, salí corriendo y le hablé a un pastor, ¿verdad? Y le dije, quiero que me bautice. No, me dice, no tenemos bautismos ahorita. Le digo, no importa, bautíceme a mí solo, aunque sea. No, hermano, espérese, no se desespere. ¿Y qué si me muero? Le digo. ¿Verdad? Imagínese que me muera, le digo. ¿Quién va a ser el culpable? Así que fuimos y nos bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo. Así que, hermano, lo vamos a dejar ahí. Sé que hay más todavía, esto no se termina, ¿verdad? Podríamos entrar en muchas cosas, pero el tiempo se fue, así que el Señor les bendiga. Vamos a darle gracias al Señor. Amado Padre Celestial, estamos agradecidos por habernos tenido esta hora aquí, Señor, viendo tu palabra. Sabemos que tú dijiste en San Juan 1:1, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios, y esa palabra se encarnó en corazones humanos para ser expresada a corazones humanos. Así que te damos las gracias en esta hora por habernos permitido ver estas cosas que sabemos que ya hace mucho tiempo que no las tocábamos, pero es bueno ver nuestro fundamento. Porque tu palabra dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Tú no dijiste edificados sobre el fundamento de la iglesia bautista, el fundamento de los católicos, no dijiste edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Así que te damos las gracias porque en esta noche hemos edificado y hemos aprendido de tu palabra. Por el nombre de Jesús lo pedimos siempre y te damos las gracias. Amén.